Gracias, Señor bendito. Te adoramos, te bendecimos en esta noche, oh Dios. Damos gloria a tu nombre, Señor. Así como le dijiste a Jeremías, Señor, que clamara a ti. Señor, así en esta noche nosotros estamos clamando a ti. Porque así como lo hiciste con Jeremías, Señor, que le dijiste que le mostrarías cosas grandes y ocultas que él no conocía. Asimismo nosotros te pedimos en esta noche, Dios, que nos muestres esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. Te lo suplicamos con ruego, con súplicas, Señor, peticiones delante de ti en esta noche, Señor. Ministra nuestras vidas como lo has estado haciendo por medio de la alabanza, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, podamos entenderla, Señor, con mente espiritual. Podamos saborearla, bendito Dios, en nuestro corazón, Dios Todopoderoso. Señor, yo te pido y me abandono en tus manos, que me des, bendito Dios, esa palabra, Dios Todopoderoso, que pueda expresarla, Señor, apostólicamente, Señor, proféticamente, evangelísticamente, Señor, pastoralmente y magistralmente, Señor. Por cuanto soy un ministro bajo autoridad, te lo suplico, Señor, que me des una lengua como pluma de escribiente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Pueden descender. Bendito sea Dios. Pueden tomar su asiento. Poderoso es el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a entrar de lleno de una vez más a la palabra bendita del Señor. Quiero hablarle, bueno, usted ya conoce el tema, ¿verdad? Lo pusimos allí en nuestro grupo y en nuestra página oficial y en todo lo que pudimos, avisamos, ¿verdad? Gracias a Dios por las redes sociales que hoy en día podemos publicarlo de esa manera. Así es de que yo les agradezco a ustedes, mis amados, que se han hecho presentes. Bendito sea Dios. También bendigo a los que posiblemente vayan a estar viendo mañana o el día siguiente, como sea, los bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero hablarles bajo el tema, se despiertan los valientes. Mire, vamos a ir al libro de Isaías y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 9, 6 y 7, la versión de las Américas dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. Mire cómo se llamará su nombre: admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bendito sea Dios. Hermanos, esta es una palabra maravillosa. ¿Sí sabe de quién está profetizando Isaías aquí, verdad? Mire qué tremendo. Dice que un niño nos ha sido dado. Un niño. ¿Y cómo un niño puede llegar a ser un admirable consejero, un Dios todopoderoso? Un hijo nos es dado, dice, nos ha sido dado. Hermano, ciertamente le estaba explicando eso al pueblo de Israel, le estaba profetizando eso. Que de los lomos, vamos a decir así, de David nacería ese niño. Mire qué tremendo. Y la soberanía que iba a tener.
dice que iba a reposar sobre sus hombros, sobre de ese niño. Obviamente ese niño nació, usted sabe, ¿verdad? Nació y se hizo valiente. Ya de por sí era y es y será siempre un gibor, porque eso significa valiente. Mire qué tremendo, que ese niño que les había sido dado al pueblo de Israel, ese niño también se nos fue dado a nosotros. Amén. Un regalo soberano que vino a nosotros, hermano. Vino y murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Ese es un verdadero valiente. Pero ¿cómo un niño se convierte en valiente? Mire qué tremendo. Está hablando de un niño. Y que ese niño, obviamente, iba a crecer un día y se iba a hacer un Dios todopoderoso. Y ese es un Dios todopoderoso. Y mire, hermano, qué importante es esta profecía para nosotros en este día, en esta noche. ¿Por qué? Porque podemos ver, ¿verdad? Uno a veces mira a los niños jugando y jamás nuestra mente, bueno, algunos, ¿verdad? Yo espero que aquí no, piensa de que ese niño va a crecer y que un día va a ser un gran hombre, un gran valiente. Así como usted, como yo, que estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Somos valientes y se despierta un valiente. Se despiertan los valientes, mire. Pero quiero hablarle un poquito más acerca de este gibor. El significado de gibor. Mire, dice, conforme a la Biblia, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso. En hebreo se dice gibor. Mire lo que significa gibor. Significa Dios todopoderoso. Dios de la fuerza divina. Dios altísimo y de la infinidad. Señor del universo y de la eternidad. Dios, Rey de reyes y Dios supremo. Amén. Hermano, después de supremo no hay nada más alto que eso. Solo el gibor, el valiente, nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Pero también hay giborines. ¿Verdad? Hay giborines y estos giborines, hermano, algunos son celestiales y otros son terrenales. Y yo me anduve buscando en la Biblia, en algunos pasajes allí, buscando la manera de encontrar giborines. Y sí están en la Biblia, hermano. Están ahí en la Biblia. Mire, y dice que estos son hombres poderosos, hombres fuertes, héroes, son valientes guerreros. Están en la Biblia y están hoy en día también aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes son valientes? Son valientes, gloria a Dios. Porque, hermanos, somos valientes porque estamos aquí, ¿verdad? Eso a nosotros nos hace valientes. Mire qué tremendo. Vamos a aprender un poco de valientes, ¿verdad? ¿Cómo? Y yo para eso tengo unas preguntas aquí. Posiblemente me esquive algunas y muchas de las cosas que traigo hoy esta noche, porque acuérdese que hemos venido a clamar a Dios, ¿verdad? Pero mire, como número uno yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo desea que le recuerden cuando muera? ¿Cómo desea que le recuerden cuando muera? Cuando ya nos hayamos ido, ¿verdad? ¿Qué desea que digan de su vida a la hora del entierro? ¿Nos recordarán como valientes? Cuando nos hayamos ido a la vuelta de un año todavía, ¿nos recordarán como valientes? Por eso necesitamos despertarnos, hermanos. Mire, 3. ¿Qué desea que digan sus hijos cuando hablen de usted? ¿Qué deseo yo que hablen mis hijos cuando yo ya me haya ido? Hermano, ya se tornó feo el mensaje, ¿verdad? Triste quizás, pero no, hermano. Tenemos que esto que nos ayude a animarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos valientes. Y si no lo somos, hoy vamos a aprender a ser valientes. ¿Sí? 4.
¿Qué desea que piensen cuando lo recuerden? 5. Un año después de que ya se haya ido con el Señor, que ya nos hayamos ido, los que queden, ¿verdad? Los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿cómo nos van a recordar después de un año y después de 10 años, hermano? ¿Será que todavía se acordarán de nosotros? ¿Nos recordarán como valientes o como lo contrario, que no fuimos nunca valientes? Porque es importante eso. Mire que hoy día acabamos de leer un versículo que ese niño iba a crecer un día y que era un admirable consejero, un príncipe de paz. ¿Y qué más? ¿Ya no se acuerdan? Un Dios todopoderoso. Mire. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo quiere ser recordado cuando ya no esté? Es bien importante que nos preocupemos de eso, hermano. Porque a veces pueden recordar, gracias a Dios que ya se fue de esa tierra. Ese vino a gastar oxígeno nada más. Nosotros no queremos que nos recuerden así, hermano. Que no nos que nos recuerden que por lo menos nos esforzamos un poquito como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé un gibor, un giborín. Se refirió a él, porque un hombre puede ser un giborín, no gibor, porque un gibor eso es algo que solamente se le puede decir a Dios, un supremo. Él es Jehová Gibor. Entonces, pero que nos recuerden como giborines o que nos van a recordar que fuimos mediocres, que decíamos que éramos una cosa que nunca fuimos. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden? Número 7. Si se muriera hoy o incluso en este mismo momento, ¿cree que lo recordarán como usted desea? ¿Cree que lo recordarán como usted le gustaría que lo recordaran? Eso es algo que nos tenemos que poner a pensar. Porque, hermanos, hay gente que viene detrás de nosotros. Hay legados que tenemos que dejar. Y nunca es tarde para empezar a ser un valiente, hermano. Nunca. Porque a eso hemos venido. Hemos venido a clamar, es verdad, pero también tenemos que ser valientes, ser giborines en esta tierra. ¿Qué le gustaría que le escribieran en su lápida? ¿Sabe usted cuál es la lápida, va? Un volado, una cosa que le ponen, ¿perdón? Usted me dijo, ayúdeme, estamos todos. Cuando le ponen, cuando uno en la tumba, ¿verdad? Una cosa cuadrada que le ponen ahí con letras. Y mire, allí escriben los hijos cómo recuerdan a sus padres. Sobre todo eso se da mucho en nuestros países hispanos. Hacen una cosa enorme y recordamos a papá y así, y lo que era. Y mire, tremendo. ¿Cómo quiere que nos recuerden? ¿Qué van a escribir ahí en esa lápida? Porque ahí se encuentran cosas como, si me hubiera durado un poquito más de tiempo, te hubiera pedido perdón, me hubieras perdonado. Mira, ahí empiezan a salir todas aquellas cositas. Yo me recuerdo de algunas cosas porque yo allá en El Salvador cuando tenía, aunque no lo crea, un día fui joven, tenía como 17 años yo y trabajé contrataron para hacer un nicho, le llaman, una cosa donde están los eso. Y tenía yo que decorarlo bien bonito y aquí y acá. Y como fue un día de los muertos allá, entonces mucha gente me vio haciéndolo y de allí me costó salir, hermano, porque yo quiero que también me hagan el mío. Y entonces allí, hermanos, en la lápida esa, ellos mandan a hacer cosas y allí escriben muchas cosas de lo que fue el que allí restan sus huesos. ¿Qué le gustaría a usted que escribieran en su lápida?
Porque déjeme decirle que no somos eternos en este cuerpo. Un día nos tenemos que ir. Y preocupémonos, hermanos, preocupémonos cómo queremos que nos recuerden los que quedan detrás de nosotros. ¿Qué legado les habremos dejado? ¿Qué legado les habremos dejado? ¿Será que les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre de nosotros mismos? Esa es la preocupación que debemos de tener, hermanos, porque ¿sabe qué? Estos tiempos que estamos viviendo, yo siempre digo, gracias a Dios por la tecnología, sí, es verdad, pero también la tecnología, como todo, tiene doble cara. Hay gente que lo utiliza para cosas buenas, pero hay gente que no las utiliza para cosas buenas. Y es el deber de nosotros enseñar a nuestros hijos, hermano, porque los tiempos que van a venir no son tiempos fáciles para los que van a quedar, si es que Cristo tardare un poquito más de tiempo. Hermanos, tenemos que preocuparnos. Como valientes que somos, tenemos que aprender esa valentía. Y si no, miremos algunos ejemplos. Voy bien con el tiempo, ¿verdad? Se busca un valiente. Mire, 1 Samuel 22, 1, 2. Biblia textual dice, David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre, fueron allá a él. Y todo el que estaba, mire quiénes lo buscaron a David, hermano, oprimidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que tenían amargura de alma, hermano. Pura firma, ¿verdad? Le llegaron allá a la cueva de Adulam, mire, se unieron a él, y él llegó a ser caudillo. Dice esta versión, yo le puse ahí entre paréntesis que significa capitán, y fueron con él como 400 hombres. Hermanos, ¿se acuerda quién fue David de niño, verdad? De jovencito él, como entre la edad de 10 años a 12 años. ¿Se acuerda que su familia no lo seguía? Allá estaba David olvidado, hermano. Su papá ni siquiera se recordaba de que tenía ese hijo por allá cuidando las ovejas. No se acordaba de él. Hermano, un hombre despreciado. Un hombre olvidado. Perdón, un niño olvidado, no un hombre, porque era un joven, era un niño. De entre 10 a 13, tal vez 14 años haya tenido cuando eso sucedió. Hermano, un niño olvidado allá, que hasta su papá se había olvidado de él, sus hermanos, su madrastra, todos se habían olvidado de él, hermano. Allá estaba Davidcito. Y mire, y dice aquí, ¿se acuerda que David fue ungido por el profeta Samuel? Cuando en ese entonces que fue olvidado. Y entonces dice de que cuando Samuel fue a buscarlo, él buscó el más grandote y dijo, no, este ha de ser el que quiere que unja. Y no, y pasó, usted conoce la historia, pasaron todos y aún así Dios no le decía, no, todavía no está aquí el que tienes que ungir. Y ya usted conoce la historia que mandaron a llamar a ese olvidado y lo trajeron y hasta entonces comieron. Ese tema está bueno para la Santa Cena. Ajá, entonces, mire, y dice de que estaban allí cuando lo ungieron. Ha de haber tenido tal vez él como unos 14 a 15 años cuando lo ungieron. Pasó el tiempo, ¿se acuerda que más o menos entre los 16 a los 20 años, tal vez 19 años, él mató a Goliat? Hermanos, y lo que sucedió es que en este entonces aquí, posiblemente él andaba entre los 20 a los 21 años, no más. Cuando dice de que él iba huyendo del rey Saúl porque quería matarlo. Y entonces él se refugió en la cueva de Adulam. Y mire, al oírlo, su familia, hermano, los hermanos y toda la casa de su padre
fueron allá donde él. Decían ellos, este es un giborín, este nos va a defender. Y empezó allí, pero hermano, no solo llegó a la familia. Ahora bien, quedémonos allí, él venía huyendo. Pongámonos un ratito en los zapatos, ¿verdad? Yo sé que son grandes los de David, enormes, gigantescos. Pero hermanos, él venía huyendo porque también el hombre que él salvaba, al que él rescataba, al que él daba la vida por ese hombre, hermano, ahora lo estaba traicionando y hasta quería matarlo. El jefe de él. Imagínese la tristeza con la que este hombre salió de ese lugar huyendo porque aún ese hombre que según debería de tener mucha confianza en él, porque él lo había librado de muchas batallas, le había salvado la vida aquí cualquier cantidad de veces, hermano, ese mismo hombre quería matarlo. Y él no podía poner manos sobre él porque era un ungido de Jehová. Imagínese los sentimientos de ese hombre valiente, cómo estaba destrozada su alma cuando él llegó, hermanos, cuando él llegó, voy a apagar esta cosa, cuando él llegó a la cueva de Adulán. Hermanos, y mire, qué tremendo, porque me imagino yo, eso no lo dice la Biblia, que cuando Saúl supo que David había huido para esconderse de él, yo pienso de que él mandó a buscar su familia de él y dijo, al matar a la familia de él, tiene que venir él, David, porque los ama, porque siempre los ha cuidado. Y entonces dice aquí la Biblia que ellos salieron huyendo, también a meterse ahí con él a la cueva de Adulán. Y se regó la bulla de que él andaba huyendo de Saúl. Y mira, hermano, y empezó a llegar gente amargada, gente endeudada, gente con problemas, oprimidos, tristes. Pura gente, hermano, le empezó a llegar mucha gente que cualquiera pudiera decir, wow, mira, no suficiente. Póngase un momentito con David. Póngase como que si usted fuera David. Oye, los problemas que tengo y todavía me persiguen más problemas. Mi familia viene huyendo y esta gente viene con deudas y viene a seguirme a mí. Mire qué tremendo. Y entonces dice de que, mire hermano, allí entre el versículo 1 y el 2 tuvo que haber pasado mucho tiempo. No crea que allí instantáneamente, así como lo dice, que dice, fueron allá a él y todo el que estaba oprimido y todo el que estaba endeudado y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él y él llegó a ser su capitán y fueron con él como 400 hombres. Tuvo que haber estado cualquier cantidad de meses, no sé cuánto tiempo pudo haber estado ahí metido en esa cueva de Adulán. ¿Sabe qué significa Adulán? ¿Alguien sabe qué significa Adulán? Adulán, hermano, era un lugar en donde nadie quería estar. Era un lugar de mucha tristeza. Era un lugar, hermano, que ese lugar donde llegaron ellos, hermano, 400 hombres se le unieron allá a David. Acuérdese de cuántos y cómo llegaron estos hombres a buscar a David allí a la cueva de Adulán. Vamos a ir un capítulo después, 1 Samuel 23, 13 al 14. David entonces se levantó con sus hombres, que eran, ¿cuántos dice ahí? Como 600, hermano. Como 600 eran. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David
se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaban en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios lo libró en todo momento a David, hermano. Entonces, ahora bien, ya de este 1 Samuel 22 al 23, habrá pasado quién sabe cuánto tiempo, porque dice que aquí ya no eran 400 hombres, sino eran 600 los que estaban con él, hermano. La gente seguían viniendo de esa gente emproblemada, de esa gente despreciada, de esa gente amargada del alma, hermano, gente con problemas. Y él los recibía. Y me imagino que él, con tanto dolor, con tanta tristeza, con sus propios problemas que él tenía, empezaba a aconsejarlos a ellos, a darles palabras de aliento, a darles palabras, miren, no se preocupen, Dios está con nosotros. Y me imagino que también empezó, hermanos, a enseñarlos todas las estrategias que él sabía de cómo pelear. ¿Se acuerda que David sabía pelear? Él era un giborín, un valiente. Dice de que empezó él, hermano, él empezó a enseñarles tal vez hasta cómo matar un oso, cómo agarrar los leones así del hocico y romperles así, abrirles la mandíbula con sus manos así. Cosas por el estilo les empezó a enseñar, a adiestrarlos. Hermano, qué importante es tener un capitán que nos enseñe, que nos esté enseñando, que nos esté motivando, que nos esté, hermanos, adiestrando, porque no sabemos contra qué nosotros nos vamos a enfrentar más adelante. Ahora bien, oiga bien lo que acabo de decir. Y hace un momento hablaba de los hijos. O sea, usted también tiene que convertirse en un valiente capitán que tiene que enseñar a sus hijos a defenderse, hermano. Porque ese legado que nosotros les dejemos, yo sé que aquí hay solteros, ¿verdad? Pero ese legado que nosotros le dejemos a nuestros hijos, hermano, ese mismo ellos van a llevar a sus hijos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y cuando ya usted y yo no estemos en esta tierra, ese legado tiene que continuar enseñando la valentía, porque eso fue lo que hizo David. Él, hermano, a esta gente emproblemada le estaba enseñando. Mire, sigo poniendo, se busca un valiente, uno se necesita, hermano. Segunda de Samuel 6:1, Nueva Traducción Viviente, dice: entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Hermano, ¿cuánta gente lo estaba siguiendo ya David? Él estaba, mire, trabajando. Él no crea que llegó a la cueva de Adulam allí a estar llorando y deprimido y todo lo que le estaba pasando. No. Él no llegó a eso. Él llegó, hermano, a enseñar a su gente, a esa gente emproblemada, a esa gente endeudada, a esa gente, hermano, que necesitaba de un capitán que los enseñara. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermano, que querramos nosotros disponer nuestro corazón? Dice que aquí ya tenía él 30,000. Hermano, no es cualquier cantidad de gente la que lo buscaba a él ya. Y me imagino que ahí empezaba a enseñarlos y miren, ustedes tienen que pelear, ustedes hacen así, porque mire lo que dice ya capítulos más después, segunda de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres, de los guerreros más valientes de David. El primero era Jazobeán, el Japtonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez, mire, hablando de una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros, un solo hombre, con una sola lanza. Mire la diestra que les había dado este capitán David. Cómo los había enseñado, hermano. Que ese hombre dice de que él solito mató a 800 guerreros.
No estamos hablando de gente particular, no, gente que peleaba también, que eran guerreros, gente valiente, que no decía no a su jefe filisteo, no. Esos también iban a dar la vida. Y ese hombre, él solito, Jazobeam, ese hombre mató 800 hombres él solo, hermano. Dice, 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Mire, el siguiente rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos, o sea, solo ellos dos, le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, hermano. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Mire qué tremendo. David y ese hombre, hermano, mataron a un ejército. ¿Cuánto será un batallón allá, hermano? ¿Cuánto será? ¿Un batallón de soldados? Eso es 500 personas. Bueno, imagínense, 500 personas. Aquí no dice cuántos eran, pero dice de que era un ejército. ¿Cuánto será un ejército entonces? ¿Eh? Son miles. Y ellos dos solitos, hermano. ¿Se acuerda que uno solito mató 800? Entonces, póngale que hayan sido 2000. ¿Verdad? 2000 un batallón, que yo creo que es más. Pero mire, solamente David y Eleazar. Dice que los hicieron, mataron a los filisteos hasta que se les cansó la mano para levantar la espada, ya no podían más. Y hermanos, ese día el Señor les dio una gran victoria a ellos. Ya el resto del ejército de David ya nada más llegaron a recoger el botín. Cansados los hombres, hermano. Mire qué tremendo. Se busca un valiente. Se busca un valiente. Y esta noche se despiertan los valientes. Yo no sé cuántos valientes van a salir de aquí o de los que nos vayan a oír. Pero mire, segunda de Samuel 23, 11 al 15, nueva traducción viviente, dice, el siguiente rango, ¿se acuerda que hemos hablado de dos nada más? Y son tres los valientes más reconocidos que tenía David. Pero de esos, ¿cuántos dijimos que habían llegado? 6,000. Se llegaron a ser más, hermano. Ahorita vamos a leerlo. Dice, el siguiente rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. mire a ese Sama. Hizo retroceder, él solito hizo retroceder a los filisteos. Hermanos, los filisteos. Hablemos un poquito de los filisteos. Los filisteos, hermanos, en su mayoría, ellos eran gigantes. Porque allí, vamos a leer más adelante, de que habían hermanos de Goliat. Gente, hermano, que medía 2,5 metros, altísimos. Y mire, fíjese bien, dice, así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. O sea que David tenía 30 guerreros, de los más sofisticados. Tenía 30, pero 3 eran todavía un poquito más, tenían mejor rango, eran los valientes de David que quedaron escritos aquí en este libro, hermano.
Entonces, fíjese bien, dice, descendió a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. ¿Se acuerda que ya para este entonces ya habían matado al rey Saúl y a muchos del pueblo de Israel? Entonces el destacamiento de los filisteos estaba en la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres un vivo deseo que él tenía, a esos tres. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Él conocía a Belén, hermano, porque él estuvo allí por muchos años. David, allí estuvo en ese lugar por muchos años. Y entonces él conocía bien cómo era Belén. Él sabía que al entrar a la puerta, hacia un lado estaba un pozo. ¿Sí sabe qué pozo era ese? ¿Verdad? El pozo de Jacob. Y entonces dice de que él quería tomar agua de ese lugar. Y mire, esos tres hombres, valientes, guerreros. ¿Sí sabe lo que pasó después de eso? ¿Va? Ahí. ¿Alguien sabe? Segunda de Samuel 23, 17 y 21. Dice de que esos hombres esos tres hombres, fueron y entraron a Belén, hermano, mataron, déjeme lo busco aquí está, mire. Dice aquí está. Dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces estos tres valientes atravesaron la línea filistea, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor y dijo, no permita Dios que la beba. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres valientes de David. Hermano, esos hombres solo oyeron así que su capitán quería tomar agua de allí. Ya hemos visto cuántos hombres estos mataba uno solo. Uno solo mataba 800 filisteos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos habrán matado para ir a traer ese poquito de agua? En Belén, donde estaban, dice ahí que estaba el destacamiento completo de los filisteos, en Belén. Esos hombres, hermanos, llegaron y empezaron a matar cualquier cantidad de hombres. Miles tal vez hayan sido. Y cuando ya fueron y agarraron de la agüita que quería él, la llevaron y me imagino que de salida se le han de haber encontrado un montón de filisteos ahí y siguieron peleando hasta que llegaron a donde estaba su capitán, David. Y le llevaron el agua, llenos de sangre tal vez, hermano, esos valientes. Llevaron el agua y se la dieron, vaya, aquí está. Y cuando David vio eso, no, dijo, no me la voy a tomar, se la voy a entregar como ofrenda al Señor. Entonces, hermano, es importante que nos despertemos como valientes. El Señor tiene que traer en esta noche de clamor a nuestras vidas esa valentía, para que nosotros aprendamos, hermano, de que no importa los problemas, no importa las situaciones, las tristezas, lo que sea que estemos pasando, todo y cuando tenemos un capitán, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ese varón de guerra, ese Dios grande, ese poderoso, ese Gibor, hermano. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que nosotros meternos eso dentro de nuestra mente y nuestro corazón, que nuestro capitán
es mayor que cualquier cosa, hermano, que cualquier problema. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vemos al problema más grande que a nuestro capitán. Y no debe de ser así. Nuestro capitán, hermano, su capitán y el mío, él es poderoso, él es Dios, fuerte, ¿cómo dice? Consejero, príncipe de paz, él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, hermano, no debemos de vivir con preocupaciones. Las preocupaciones, sí es verdad, normalmente vienen, pero nosotros tenemos que creer en las promesas que Él ha hecho. Él dice que sus promesas son sí y amén. Tengo muchas cosas más que decirle, pero hemos venido a lo que hemos venido, a clamar a Él. Así es de que yo bendigo a los que estuvieron viéndonos, si es que nos van a ver, ¿verdad? Y que Dios bendiga a cada uno. Y el que tenga petición, ya sabe, podemos traerla. Ya cada uno tenemos también delegado lo que vamos a hacer. Así es de que bendito sea Dios, poderoso.